El sol se filtraba a través de las cortinas de mi pequeño estudio, iluminando las paredes llenas de obras en progreso y recuerdos de mis años como profesora de arte. Cada día comenzaba con una rutina meticulosa. El café humeante que preparaba me acompañaba mientras revisaba los planes de clase. Era un ritual que me daba paz, un momento de calma antes de enfrentar la vorágine de la escuela secundaria. Me encantaba trabajar con mis alumnos, guiarlos a través de la creatividad, ver cómo sus ideas cobraban vida en el lienzo. Pero en el fondo, había una voz que susurraba que algo estaba a punto de cambiar. Hoy, como de costumbre, me dirigí a la escuela con mi bolso al hombro y una sonrisa en el rostro. Al llegar, me encontré con mis alumnos, que ya estaban listos para la clase de arte. «Buenos días, Clara», me saludaron al unísono. Sus caras iluminadas por la emoción de un nuevo proyecto me llenaron de energía. «Hoy vamos a explorar la técnica del collage», anuncié, mientras ellos se acomodaban en sus asientos. La rutina de clases fue transcurriendo con normalidad, pero había algo diferente en el aire, una sensación de anticipación. Esa noche estaba invitada a cenar a casa de Javier, mi mejor amigo desde la infancia. Javier era un arquitecto respetado, siempre lleno de ideas brillantes y proyectos emocionantes. Su familia y la mía se habían entrelazado a lo largo de los años, creando una amistad que siempre había sido un refugio para mí. Mientras me preparaba para la cena, mi mente se llenaba de pensamientos sobre su hijo, Alejandro. Había vuelto recientemente de estudiar en el extranjero, y su regreso había traído consigo un aire de frescura. La última vez que lo vi, sus ojos brillaban con un entusiasmo contagioso. «¿Te gustaría ayudarme con un proyecto artístico?», me había preguntado días atrás, y aunque me esforzaba por mantener la objetividad, no podía evitar que una chispa de emoción recorriera mi cuerpo. La cena fue una celebración de risas y anécdotas. Javier contaba historias de su trabajo y su esposa, Laura, servía platos deliciosos. Alejandro, sentado al otro lado de la mesa, se unía a la conversación con su carisma y su risa. Cada vez que miraba sus ojos oscuros, sentía una punzada en el estómago. «Clara, ¿cuál es tu obra favorita de Picasso?», me preguntó de repente, rompiendo mi ensueño. «Me encanta Las señoritas de Aviñón. Es tan revolucionaria», respondí, luchando por mantener la compostura. Los minutos pasaron volando, y antes de darme cuenta, la cena llegó a su fin. Mientras ayudábamos a limpiar, Alejandro se acercó a mí. «¿Podrías venir a casa esta semana? Me gustaría mostrarte algo en el estudio», sugirió, su voz suave y llena de una confianza que me desarmaba. «Claro, estaré encantada», respondí, sintiendo que mi corazón latía más rápido de lo normal. No podía dejar de pensar en él. A medida que pasaban los días, su imagen se convertía en un eco constante en mi mente. Intenté ignorar esos pensamientos, recordándome a mí misma la lealtad que le debía a Javier. Pero la atracción que sentía hacia Alejandro era innegable. Era un joven lleno de vida, con una perspectiva fresca que contrastaba con mi rutina. Cada vez que pensaba en nuestro próximo encuentro, una mezcla de emoción y ansiedad me invadía. Ese día, después de un largo día de clases, me senté en mi estudio, rodeada de lápices y pinceles. Intentaba concentrarme en mis proyectos, pero era como si una sombra persistente se posara sobre mi mente. Alejandro, su risa, su mirada. Era incapaz de resistir la tentación de pensar en él, y eso me aterraba. «¿Qué me está pasando?», murmuré en voz baja,
mientras luchaba contra la creciente obsesión que comenzaba a envolverme. Era un dilema. Mi vida había estado construida sobre la estabilidad y la amistad, y ahora, de repente, todo parecía tambalearse. Las cenas en casa de Javier, las risas compartidas, todo eso que había sido sinónimo de seguridad, ahora se sentía como un delicado castillo de naipes, listo para desmoronarse. La pregunta que resonaba en mi mente era: ¿podría arriesgarlo todo por una atracción que podría costarme mi amistad más valiosa? El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y la luz dorada se filtraba a través de las ventanas del estudio. Estábamos sentados en el suelo, rodeados de lienzos y tubos de pintura, trabajando en el proyecto artístico que Alejandro había decidido emprender. La atmósfera era cálida, y mientras hablábamos, la distancia entre nosotros se iba acortando. Su energía juvenil me envolvía y me hacía olvidar la lógica. ¿Sabes?, dijo Alejandro, inclinándose hacia mí, su mirada fija en la obra que teníamos entre manos. Nunca imaginé que el arte pudiera ser tan liberador. Es como si cada trazo me alejara de la realidad por un momento. Asentí, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Su entusiasmo era contagioso. Me perdía en sus ojos, en la forma en que su boca curvaba una sonrisa al hablar de sus ideas. Pero sabía que debía mantener la cordura, que debía recordar que era el hijo de mi mejor amigo. Es cierto, respondí con una sonrisa, intentando sonar despreocupada. El arte tiene esa magia, pero también puede ser un refugio peligroso, ¿no crees? ¿Peligroso? ¿Cómo? Me miró con curiosidad, sus cejas arqueadas, porque a veces, al crear, también exponemos partes de nosotros que preferiríamos mantener ocultas, como si dejáramos escapar una verdad que no estamos listos para enfrentar. Alejandro se quedó en silencio, como si mis palabras lo hicieran reflexionar. Yo misma lo hacía, pero, como si de un hechizo se tratara, la conversación pronto volvió a fluir, y me olvidé de las advertencias que resonaban en mi mente. La lluvia comenzó a golpear suavemente los cristales, creando una melodía que acompañaba nuestro trabajo. La tarde se tornó más oscura, y la intimidad del momento me hizo sentir vulnerable. Cuando Alejandro se acercó a mí para mostrarme un nuevo concepto que había dibujado, su aliento cálido acarició mi piel. El mundo exterior parecía desvanecerse, y solo quedábamos nosotros dos, atrapados en un instante que se sentía eterno. «Clara», dijo de repente, su voz más baja y seria, «¿te gustaría hacer esto juntos en el futuro? Me refiero a crear arte, a explorar más sobre lo que somos y lo que sentimos». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba insinuando algo más que una simple colaboración artística? Intenté buscar las palabras adecuadas, pero en ese momento me sentí como si el aire se hubiera evaporado de la habitación. «Claro, Alejandro, me encantaría», respondí, aunque mi voz temblaba con la incertidumbre de lo que eso implicaba. La lluvia se intensificó, y un rayo iluminó la habitación. Alejandro se rió suavemente, como si la tormenta fuera un espectáculo privado para nosotros. Pero yo sabía que esta tormenta no era solo meteorológica. Era una tormenta emocional que se estaba formando en mi interior. La tarde avanzó, y la luz se desvaneció, dejando solo un resplandor tenue de la lámpara en la esquina. Alejandro se había acomodado a mi lado, y la cercanía me hacía sentir en un estado de confusión placentera. Era un tira y afloja de emociones y deseos reprimidos. «¿Sabes, Clara?», dijo de repente, girando su cuerpo hacia mí. «A veces siento que hay un mundo entero ahí fuera, lleno de posibilidades. ¿Y tú?
Bueno, tú eres una parte importante de eso. Me congelé, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un hilo que tejía una red de complicidad. Pero, ¿qué quería realmente decirme? ¿Era una declaración? ¿Un simple comentario amistoso? Alejandro, yo... empecé, pero él me interrumpió con una risa suave, como si intentara aliviar la tensión que había crecido entre nosotros. Lo sé, suena muy profundo, pero es solo que, desde que volví, he sentido que todo es diferente, como si mirara las cosas desde una nueva perspectiva, incluso a las personas que conozco. Mis latidos resonaban en mis oídos, y me sentía atrapada entre el deseo de acercarme más a él y el miedo a lo que eso significaba. La línea que separaba la amistad de algo más se desdibujaba cada vez más. Es bueno saber eso, respondí, tratando de mantener la calma, aunque el caos en mi interior era evidente. La lluvia seguía cayendo, y en ese momento todo parecía posible, pero también aterrador. ¿Qué pasaría si cruzábamos esa línea? ¿Qué pasaría con mi amistad con Javier? Las preguntas se agolpaban en mi mente, y la incertidumbre se convertía en un peso insoportable. Estaba sentada en mi estudio, rodeada de lienzos en blanco y tubos de pintura, tratando de concentrarme en el proyecto que tenía entre manos. Sin embargo, mi mente no dejaba de divagar hacia Alejandro. Era imposible, pero cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de emoción y culpa que me desgarraba por dentro. A pesar de mis esfuerzos por distanciarme, su magnetismo era irresistible. Era como una fuerza gravitacional que me atraía hacia él, y cada vez que lo veía, toda mi resolución se desvanecía. ¿Por qué tiene que ser tan encantador?, murmuré para mí misma, mientras trataba de trazar una línea en el lienzo. El recuerdo de su risa, de la chispa en sus ojos cada vez que compartíamos una broma, llenaba mi mente. De repente, me sentí desbordada y dejé caer el pincel. En ese momento, escuché el sonido de la puerta. Era Javier, que había venido a verme, como solía hacer. Intenté forzar una sonrisa, ocultando la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Te encuentras bien, Clara?, preguntó, con esa mirada de preocupación que siempre me hacía sentir un poco culpable. Sí, solo estoy reflexionando sobre algunas cosas, respondí, intentando no dejar que mis pensamientos se revelaran en mi voz. Javier se acercó y miró el lienzo en blanco. ¿Sigues trabajando en esa pintura? Te he visto muy concentrada últimamente. Sí, es un proyecto que me está costando un poco. Tal vez sea porque tengo la mente en otros lugares, admití, sintiéndome vulnerable. ¿Otros lugares? ¿Te refieres a Alejandro?, preguntó Javier, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Por qué hablas de él?, respondí, sorprendida y sintiendo que el sudor comenzaba a brotar en mi frente. Simple curiosidad. He notado que pasan bastante tiempo juntos. Se le ve a gusto contigo, dijo Javier, sonriendo de una manera que parecía despreocupada, pero había algo en sus ojos que me decía que había más en su tono. Es solo un proyecto artístico. Estoy ayudándole. Traté de justificarme, pero mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Ya veo, respondió Javier, su expresión cambiando ligeramente. Es un buen chico. No puedo evitar pensar que le gustas, ¿sabes? Mi corazón dio un vuelco. ¿Gustarle? No, no podría ser. Es solo un niño, protesté, aunque en mi interior había una parte de mí que sabía que mis sentimientos eran mucho más complicados. Javier se encogió de hombros. Los jóvenes suelen ser impredecibles. A veces
se sienten atraídos por lo que no pueden tener. Sus palabras resonaron en mí como un eco. ¿Era yo realmente algo que él no podría tener? La idea de que mis sentimientos por Alejandro pudieran ser percibidos como una traición a nuestra amistad me llenó de pánico. Javier, ¿y si te dijera que no estoy segura de cómo me siento? Me aventuré, sintiendo que era el momento de ser honesta, aunque el miedo me paralizaba. ¿Sobre qué? ¿Acerca de Alejandro?, preguntó, su interés claramente despertado. Es complicado. Yo no sé cómo explicarlo, balbuceé, sintiendo que la confusión comenzaba a apoderarse de mí de nuevo. Clara, sea lo que sea, puedes contármelo. Siempre estaré aquí para ti, me dijo, con una calidez que me hizo sentir segura, pero también culpable. Gracias, Javier. Solo necesito un poco de tiempo para entender todo esto, respondí, desviando la mirada hacia el lienzo, que parecía burlarse de mí con su vacío. Mientras Javier se quedaba en silencio, observando mis pinceladas, sabía que la verdad que guardaba en mi interior era más complicada que cualquier obra de arte que pudiera crear. Mis sentimientos por Alejandro eran un laberinto del que no sabía cómo salir. Y cada día que pasaba, ese laberinto se hacía más intrincado, más oscuro. Un momento de silencio se instaló entre nosotros, y sentí que el peso de la verdad comenzaba a asfixiarme. ¿Qué pasaría si Javier se enteraba? ¿Cómo podría explicarle que lo que sentía por su hijo era más que una simple atracción? La amistad que habíamos construido podría desmoronarse en un instante, y eso era algo que no estaba dispuesta a perder. El aire estaba cargado de una tensión palpable en el evento social al que asistí. La música sonaba de fondo, pero mis pensamientos estaban completamente centrados en Alejandro. A medida que la multitud se movía a mi alrededor, me sentía como si estuviera en una burbuja, aislada de todo lo que no fuera su presencia. Sus ojos oscuros, llenos de vida y curiosidad, me seguían cada vez que me alejaba un poco. Era como si tuviéramos un lenguaje secreto, un intercambio de miradas que no necesitaba palabras. Clara, ¿te gustaría bailar?, me preguntó. Su voz era suave, casi un susurro. No sé, Alejandro. Hay mucha gente aquí, respondí, intentando ocultar el temblor en mi voz. La idea de bailar con él, de sentir su cuerpo tan cerca del mío, era electrizante y aterradora al mismo tiempo. Vamos, solo será un momento. ¿No quieres disfrutar de la música? Su sonrisa era contagiosa, y no pude resistirme. Asentí con la cabeza y lo seguí a la pista. Mientras bailábamos, mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba en un torbellino. Las risas y las conversaciones de los invitados se desvanecieron, y en ese instante solo existíamos nosotros dos. La cercanía de su cuerpo, la forma en que me miraba, me hizo sentir vulnerable. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en dejarme llevar. Siempre he admirado tu forma de ver el arte, Clara, dijo mientras girábamos. Tienes una capacidad única para captar la esencia de las cosas. Gracias, Alejandro. Eso significa mucho viniendo de ti, contesté, sintiendo que el rubor se apoderaba de mis mejillas. Su elogio me hizo sentir especial, pero también me recordaba lo inadecuada que era por mis sentimientos hacia él. Al final de la canción, me alejé un poco, intentando recuperar mi aliento. Necesito un poco de agua, murmuré, buscando un pretexto para alejarme. Su mirada se tornó inquisitiva, pero no dijo nada. Mientras me dirigía hacia la mesa de bebidas,
La culpa me abrumó. ¿Qué estaba haciendo? Javier, mi mejor amigo, confiaba en mí. No podía permitir que mis deseos interfirieran en nuestra amistad. Me sentía atrapada en un juego del que no sabía cómo escapar. «Clara, espera». Escuché la voz de Alejandro detrás de mí. Me giré, sintiendo cómo mi estómago se retorcía. «Quiero hablar contigo». «Claro, dime», dije, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente estaba. «¿Por qué te alejas? ¿Te incomodo?» Su expresión era seria, y pude ver un atisbo de vulnerabilidad en su mirada. «No, no es eso. Es solo... Esto es complicado», respondí, sintiéndome como una niña atrapada en un lío que no había creado, pero que no podía evitar. «¿Complicado? ¿Por qué?» «Solo somos amigos disfrutando de la noche», insistió, acercándose un poco más. Su cercanía me hizo olvidar todo lo que estaba en juego. «Amigos, sí, pero hay cosas que no puedo ignorar. Javier es tu padre, Alejandro. No puedo arriesgar nuestra amistad por mis sentimientos», confesé, sintiéndome como si un peso se hubiera levantado de mis hombros, aunque mi corazón seguía latiendo desbocado. «¿Por qué no podemos ser más que amigos? ¿Por qué no podemos explorar esto que sentimos?» Su declaración me dejó sin aliento. «Porque hay demasiadas cosas en juego. No puedo hacerle esto a Javier», respondí, sintiendo que mis palabras eran un eco de mi propia desesperación. «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con lo que siento por ti?» Sus ojos ardían con un fuego que me desarmaba. «No podemos seguir pretendiendo que no hay algo más». Antes de que pudiera responder, la música se detuvo y el murmullo de la gente llenó el aire nuevamente. La distracción hizo que me sintiera más confundida que antes. «Necesito tiempo para pensar», dije rápidamente, dándome la vuelta y alejándome de él. Quería gritar, quería correr, pero lo único que podía hacer era caminar hacia el exterior, donde el aire fresco me golpeó la cara y me hizo sentir un poco más clara. Mientras me refugiaba en la oscuridad de la noche, me di cuenta de que no podía huir de mis sentimientos por mucho más tiempo. La culpa y la atracción se entrelazaban en mi mente, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. Una verdad que se tornaba cada vez más difícil de ignorar. La noche de la exposición estaba impregnada de una atmósfera vibrante, una mezcla de emoción y arte que, a pesar de lo que sentía en mi interior, no podía ignorar. Las paredes estaban adornadas con obras que hacían eco de la pasión y la creatividad de sus autores. Sin embargo, mi atención estaba fija en un solo lugar: Alejandro. Mientras caminábamos entre las pinturas, él me explicó su perspectiva sobre cada obra con una pasión que me hacía sentir como si estuviera viendo el mundo a través de sus ojos. «Mira esa, Clara», dijo, señalando una obra abstracta. «¿No ves cómo los colores chocan entre sí, pero al mismo tiempo crean una armonía? Es como la vida, ¿no crees?» Su voz era suave, casi un susurro, y por un momento el ruido de la galería se desvaneció a nuestro alrededor. «Sí, es como la vida», respondí, sintiendo que la tensión en el aire entre nosotros se volvía palpable. A veces, las cosas más bellas surgen del caos. Mientras hablábamos, nuestras manos se rozaron brevemente y un escalofrío recorrió mi espalda. En un instante, el mundo exterior se desdibujó y solo existíamos nosotros dos. Me miró a los ojos y en su mirada había un destello de emoción que me hizo dudar.
¿Estaba interpretando mal sus intenciones? Clara, dijo, acercándose un poco más, hay algo que necesito decirte. Mi corazón se aceleró. Sabía que no podía permitir que esta conversación se dirigiera hacia un lugar inapropiado, pero la atracción que sentía por él era innegable. ¿Qué pasa, Alejandro?, pregunté, intentando mantener la calma. Es solo que... Su voz se detuvo y por un momento el tiempo pareció detenerse. Siento que hay una conexión entre nosotros, algo que no puedo ignorar. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Cómo podía estar sintiendo esto? Era el hijo de mi mejor amigo, y yo estaba a punto de cruzar una línea que jamás debería haber considerado. Yo, balbuceé, sintiendo la culpa apoderarse de mí. No puedo, no deberíamos. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no respondía como quería. La atracción era abrumadora. Clara, insistió, y su voz era un suave tirón en mi corazón. No estoy pidiendo que hagas nada que no quieras. Solo quiero que sepas lo que siento. Es complicado, murmuré, sintiendo el nudo en mi estómago. Tú eres el hijo de Javier. La mención de su nombre como un obstáculo entre nosotros me hizo sentir aún más atrapada. Lo sé, dijo, su voz casi un susurro, pero eso no cambia lo que siento. El momento se volvió aún más intenso. La música de fondo se desvaneció mientras la realidad se desmoronaba a nuestro alrededor. Me encontraba en una encrucijada y las decisiones que tomara esa noche podrían tener repercusiones devastadoras. Alejandro, no puedo hacer esto, dije finalmente, el dolor en mi voz inconfundible. ¿Por qué no?, preguntó frustrado. ¿Acaso no somos adultos? ¿No merecemos ser felices? Sus palabras resonaban en mi mente, pero la lealtad hacia Javier me pesaba como una losa. Porque Javier es mi amigo, respondí, sintiendo las lágrimas amenazar con derramarse. No puedo traicionar su confianza. Después de esa noche, mi vida se volvió un torbellino. Intenté hablar con Javier, pero las palabras se me atascaban en la garganta. «Clara, ¿te pasa algo?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café. Su mirada era de preocupación genuina, pero no podía decirle que mi corazón estaba dividido. «Solo estoy un poco distraída», respondí, forzando una sonrisa. «Trabajo, ya sabes». Pero sabía que no podía seguir ocultando mis sentimientos. Tenía que confesar, aunque no estaba lista para decir que era su hijo quien me tenía en este estado. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Alejandro estaba decidido a seguir viéndome, y cada encuentro solo aumentaba la confusión en mi corazón. «Clara, ¿podemos hablar de lo que pasó?», me preguntó una tarde en el parque. Su voz tenía un tono de desesperación que me partía en dos. «No puedo dejar de pensar en ti. Deberíamos alejarnos», le dije, sintiendo que cada palabra me costaba un esfuerzo titánico. Pero en su mirada vi la determinación de alguien que no iba a rendirse fácilmente. «No puedo», dijo, acercándose un poco más. «No quiero dejarlo ir». Y así, me encontraba atrapada en una red de deseos prohibidos, sin saber cómo escapar. La culpa me consumía, pero la atracción que sentía por Alejandro era un fuego que no podía ignorar. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger mi amistad con Javier y, a la vez, seguir mi corazón? La respuesta se desvanecía en la confusión de mis emociones. El aire en la habitación se tornó denso mientras Alejandro y yo nos mirábamos a los ojos. Había tomado la decisión de enfrentar mis sentimientos, pero jamás imaginé que él lo haría primero. Sus palabras, cargadas de una vulnerabilidad sorprendente,
resonaban en mi mente como un eco interminable. Clara, yo también siento algo por ti, confesó, su voz temblando ligeramente. Mi corazón se detuvo por un instante y la confusión me envolvió como una niebla densa. No, no puede ser, respondí, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Eres el hijo de Javier. Esto es demasiado. La incredulidad me hizo hablar sin pensar, como si mi mente intentara rechazar la realidad que se presentaba ante mí. Pero eso no cambia lo que siento, insistió Alejandro, acercándose un poco más. Lo he intentado, Clara. He tratado de mantener la distancia, pero cada vez que estamos juntos, todo se siente tan real. Sus ojos, esos ojos que una vez vi con una simple admiración, ahora estaban llenos de intensidad y deseo. Me perdí en ellos, y por un segundo, olvidé todo lo que estaba en juego. Esto no es correcto, murmuré, aunque en el fondo, una parte de mí anhelaba que me dijera lo contrario. Javier es tu padre, y yo soy su amiga. ¿Qué se supone que hagamos con esto? La pregunta quedó en el aire, pesando como una losa. Podemos encontrar una manera, dijo con determinación. No estoy pidiendo que todo sea fácil, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. ¿No sientes lo mismo? La intensidad de su mirada me atravesó, y sentí que mi resistencia comenzaba a desvanecerse. Clara, necesito que seas honesta conmigo, continuó, su voz suave pero firme. No puedo seguir así. Si hay algo entre nosotros, quiero saberlo. La sinceridad en su tono me hizo tambalear. Tenía razón. Había algo entre nosotros, algo que no podía ignorar. Pero el peso de la lealtad y la amistad me mantenía atada a un precipicio oscuro. Alex, esto es complicado. No puedo simplemente dar un paso adelante sin pensar en las consecuencias, respondí, sintiendo una mezcla de deseo y culpa. Javier es mi amigo. No solo eso, lleva años siendo como un hermano para mí. No puedo traicionarlo así. La tensión en la habitación se hizo palpable. Alejandro dio un paso atrás, su expresión cambiando de anhelo a frustración. No se trata de traicionar a nadie. Se trata de ser honestos con nosotros mismos. No puedo poner mis sentimientos en una caja solo porque a alguien le pueda doler. No sería justo para ninguno de los dos. Justo en ese momento, mi teléfono vibró en la mesa, rompiendo la atmósfera tensa que nos rodeaba. Era un mensaje de Javier. He notado que algo ha cambiado en ti. Estoy preocupado por nuestra amistad. ¿Podemos hablar? Mis manos temblaron al leerlo, y el nudo en mi estómago se hizo más fuerte. La última cosa que quería era que Javier se diera cuenta de lo que estaba sucediendo entre Alejandro y yo. Debo contestar esto, dije, tratando de evitar la mirada de Alejandro, que ahora ardía con una mezcla de preocupación y frustración. No puedo seguir con esto. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros? Preguntó Alejandro, su voz cargada de una emoción que no sabía cómo manejar. Clara, eres importante para mí. No puedo perderte. Y no quiero perderte a ti tampoco. Pero esto es demasiado complicado, respondí, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. No sé cómo manejarlo. En ese momento, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Y si Alejandro no solo era el hijo de Javier, sino que había algo más profundo que desconocía? Mientras intentaba procesar la confusión de mis sentimientos, una revelación me golpeó como un rayo. Cuando miré a Alejandro,
Vi en sus ojos una chispa de algo que había estado oculto, algo que, si se revelara, cambiaría todo. La conexión entre nosotros era innegable, pero también lo era el miedo que sentía. La posibilidad de que Javier ocultara un secreto sobre Alejandro me aterrorizaba. El silencio se hizo abrumador mientras pensaba en la verdad que podría salir a la luz, y supe que debía enfrentar mis propios demonios. ¿Qué haría si descubriera que Alejandro era, de alguna forma, más que el hijo de Javier? Las preguntas se acumulaban en mi mente y el futuro se tornaba incierto.